Hola. Hoy, después de esta presentación, creo que no quiero más. Me siento demasiado reconocida, así que gracias. Y a las chiquillas de la región, a la directora regional que nos acompaña. Así que, bueno, contarles que a raíz de mi presentación a nivel territorial, se llamaba Proyecto de Lenguaje, Expresión de Palabras, que venía de este texto Fumarola de la capacitación inicial 2014. Entonces el equipo va decidiendo que el lenguaje en los niños estaba como una explosión donde desde el vientre iban acumulando una cantidad de palabras. Entonces llegaba al jardín infantil y nosotros cómo desarrollábamos este lenguaje en ellos. Vivimos en una zona rural, como dice ahí Mirna, en la localidad de Nogales, en la comuna de Nogales. Pertenecemos a una localidad que es El Melón, que estamos cerquita de la cuesta del Melón, pero no estamos en la cuesta, estamos en un lugar muy rural, donde no hay micro, donde no hay colectivos, ya, donde no hay locomoción. Por tanto, somos una localidad reconocida por el área de la minería. Y entonces, ¿cómo nace este proyecto? Que también ahí entonces se presenta un porcentaje de niños y niñas de la localidad con un rezago importante en el lenguaje. Y cómo obtengo ese dato en el año 2011 en mi incorporación con el trabajo de la red del Chile Crece, donde las profesionales del área, las fonoaudiólogas, las matronas nos van contando además que existe también un rezago lamentablemente en la estimulación que debe hacer la madre desde el vientre con su niño. Como vive en una zona rural, aún sabiendo que es importante la estimulación desde el vientre, por cercanías, entonces no siempre accede a los CEFAM. Son entonces las matronas que tienen que salir a los distintos lugares a hacer esta estimulación. También entonces nos sirve como dato y referente para nuestro proyecto. Existe también, desgraciadamente, un porcentaje de adultos analfabetos, un porcentaje de deserción escolar, ¿ya? Por lo tanto, nosotros con toda esta cantidad de datos que no son menos duros e importantes, se nos suma la capacitación inicial del año 2014 y nace entonces Explosión de Palabras como proyecto de lenguaje. Los objetivos, bastante ambiciosos con los niños y las niñas, tenían que ver con desarrollar este agrado entonces por la lectura, la escritura y todas estas habilidades que ustedes muy bien conocen que están arraigadas al lenguaje verbal escrito. Pero no nos podíamos olvidar entonces de esta pertinencia y esta diversidad local, ¿ya?, que tiene específicamente el Melón. También quisimos desarrollar habilidades relacionadas a los valores a través de estrategias pedagógicas del lenguaje y la convivencia, ¿ya?, donde la escucha atenta, el reconocer a un compañero, a un par, era demasiado importante, ¿ya? Y además también ahí me voy a devolver a estos fundamentos. El entorno local no presenta espacios de artes literarias. En el Melón no tenemos una biblioteca, un cine, ¿ya? Por tanto, los niños tampoco tienen espacios a las artes literarias, no hay teatros, ¿ya? Nosotros estamos cerca de La Calera, pero tampoco los niños llegan a Viña del Mar, donde hay un cine, ¿sí? Ahí entonces, como para que vamos viendo el contexto también. Con las familias quisimos participar, que ellas pudieran participar de experiencias educativas en el aula, y queríamos entonces ahí donde el vínculo afectivo fuese lo distinto que queríamos hacer con ellas. También queríamos que nuestras familias participaran de instancias y talleres de preparación de material educativo a través de una bolsa viajera. Claramente todas tenemos distintas estrategias en el lenguaje que son relacionadas a la bolsa viajera, a distintos materiales que podemos mandar en la casa. El plus de nuestra bolsa viajera es que todos los proyectos asociados como el Fondo de Inversión Social en ese tiempo, compramos una radio pequeña que iba dentro de la bolsa, compramos un DVD para que pudieran ver el perro Chocolo, porque reconocemos que en las zonas rurales no estaban esos medios en las casas. Con los equipos entonces nos pusimos ahí como las expectativas de poder fortalecer las competencias técnicas del equipo en el núcleo del lenguaje, en el ámbito también de la comunicación y cómo nosotros también quisimos ir desplegando estas competencias técnicas para favorecer el rol formador que tienen nuestras familias con sus hijos. Que claramente una mamá analfabeta no va a querer contar un cuento, una mamá que quizás no sepa leer no va a querer asistir a un periodo de la jornada. Entonces, ¿cómo dentro de su formación ella sí tiene herramientas para poder hacerlo? Y con las redes entonces era promover el trabajo pedagógico que realiza el Jardín Infantil El Calerito hacia los profesionales de la red local, formando alianza
¿ya?, para poder enriquecer este proceso educativo. Claramente la red hoy día nos apoya con una fonoaudióloga, nos apoya con insumos, con cuentos, ¿ya?, con bastantes elementos que podemos considerar en este proyecto. ¿Qué relación tiene con nuestra política de calidad? Tenemos un equipo comprometido, las chiquillas son de años del Calerito, ya 30 años, 26 años en el Calerito, por lo tanto, agentes educativas comprometidas con el quehacer, responsables y motivadas, lo que más se rescata entonces hasta el perfeccionamiento, ¿ya? Los valores que compartimos es esta apreciación de talento de los niños, de la familia, respetando claramente los saberes, más que el conocimiento teórico en la familia, sino que estos saberes que vienen desde las habilidades, de los oficios, desde lo que ellos hacen día a día en su entorno. Con el jardín infantil favorecemos entonces los ambientes educativos, enriquecidos, letrados, confortables, desde las características de nuestros niños y niñas. Con las familias, que ellas pudieran participar, relevando no solo a la mamá y al papá, sino que a cualquier adulto significativo que pueda estar dentro de los periodos, ¿ya?, de los distintos periodos, y ahí focalizamos en el magia palabra, focalizamos en la hora del cuentacuentos, y donde ellos también pudiesen preparar material, compramos una termolaminadora para empezar a hacer cosas juntos con ellos. Profesional fonoaudióloga pudiera capacitarnos al equipo y también pudiera ayudarnos a detectar desde la pesquisa temprana en el rezago del lenguaje. Nuestra experiencia entonces se basa en habilidades centrales, ¿ya? Ahí vemos a nuestros niños desde el lenguaje escrito, el uso de los conectores en el lenguaje escrito, el uso de las exposiciones a través de la pertinencia cultural. Bueno, el león no es tanto, pero ahí tenemos a las vaquitas, ¿cierto?, con la ayuda de las mamás en aula. La bolsa viajera tiene una particularidad, que los niños, donde hoy día los espacios son confortables y tenemos biblioteca en distintas salas y hay un espacio de un patio techado en el jardín infantil donde hay una biblioteca, los niños pueden elegir el material que va en la bolsa viajera. Por lo tanto, ellos tienen que destinar tiempo de la jornada, cuando termina la jornada, en el Recordando lo Vivido, ellos van a la biblioteca, eligen el material y es el material que ellos se llevan a la casa. Todos los días tenemos, bueno, aquí les voy a mostrar. La tía Carmen, que tiene harta habilidades, confeccionó 35 bolsas viajeras con la ayuda de las mamás. Entonces, estas bolsas viajeras, los niños eligen, ¿cierto?, una, y es la que se va a la casa con distintos materiales. Los materiales claramente son los libros, los cuentos, láminas, DVD. Y nosotros aportamos entonces cuando el niño dice, tía, yo no tengo de esto, yo no tengo para escuchar esto. Entonces te tienes que llevar la radio. Y aquí va la radio, que es una radio pequeña. Ahí entonces observamos una agente educativa del nivel medio menor y atrás se observa ahí también familias incorporadas dentro de la jornada. La fonoaudióloga es Jocelyn Castillo Macelari. Ella nace en el Melón, como profesional sale del Melón, pero regresa a ser profeta en su tierra, ¿ya? Entonces ella se incorpora a la red del Chile Crece, conoce a nuestro jardín infantil y es donde ahí uno desde su convicción, ¿cierto?, y desde el rol que tenemos como profesionales, poder abrir las puertas de nuestros jardines, que conozcan lo que hacemos, que crean en nuestro rol formador. Y entonces ella empieza a observar la práctica con agentes educativas, con niños ahí, desde lo concreto, ¿cierto?, desde nuestra realidad. Luego también observa y pesquisa algunos trastornos del lenguaje y lo trabaja en forma paralela. Y también ella entonces en una reunión de apoderados aquí abajo tiene que retroalimentar a las familias para poder trabajar con ellas. Jocelyn asiste una vez todos los miércoles al jardín infantil y podemos trabajar entonces con esta asesoría para nuestros niños. Como les contaba entonces ahí, el material que evidencia todo este trabajo tiene que ver con esta bolsa viajera. En ese espacio techado que está abajo en el jardín, el taller del lenguaje forma parte de uno de nuestros ambientes educativos, donde las mamás también ahí eligen otros materiales que son un poco más del gusto y de las preferencias de ellas. Y un cuaderno que vamos registrando que se llevan y otro cuaderno que va registrando qué les pareció. Y ahí entonces recogemos como algunas evaluaciones que tienen que ver con las preferencias, con que yo nunca había tenido la oportunidad de leer un cuento, cómo se sintió mi hijo, la emoción que sentí cuando le vi su cara.
Las familias entonces también participan en distintos periodos de la jornada, los papás, las mamás, las abuelas, ¿ya? Y que la mayoría de las abuelas que tenemos son las que fueron nuestras apoderadas con sus hijos. Hoy día, claramente, esta oportunidad de contar con un proyecto de lenguaje son las mismas familias que optan dentro de la equidad, optan y eligen nuestro jardín infantil para que sus nietos estén con nosotros. Una de nuestras redes y alianzas también fue con el Liceo Felipe Cortés, un liceo emblemático que está en El Melón. Y entonces, como no había teatro, nosotros nos trasladamos y les propusimos poder hacer obras de teatro en un espacio que ellos no los tenían tan internalizados, sino que era como un salón de actos. Les propusimos entonces poder implementarlo con esas cortinas que ustedes ven ahí, invitar a otros cursos, se contrató a un profesor de teatro, entonces creyeron también en nuestra propuesta y fuimos a ver ahí arriba distintas obras de niños de enseñanza básica y luego nosotros fuimos a ensayar nuestra propia obra, que es donde están ahí los niños abajo. Y eso culmina en el acto de final de año. En diciembre los niños montaron una obra que se llamó Hansel y Gretel con sus amigos de otros cuentos, donde obviamente toma relevancia porque ellos son los que tienen una creación colectiva junto con las agentes educativas de ese nivel. Y ellos entonces pueden exponer esta obra de teatro ahí, en el mismo colegio claramente donde pudimos ensayarla y crearla. Aparte, obviamente esto no tiene solamente resultados desde lo cualitativo, ¿cierto? Tiene resultados desde el corazón, desde el alma, desde las emociones, desde ver a los niños contentos, realizados, a la familia. Pero también queremos traducirlo que todos los años teníamos casi igual, desgraciadamente, los resultados casi que lógico-matemáticas en ambos niveles, ¿ya? Y este año los niños que han tenido permanencia en el jardín infantil se dan cuenta que desde el lenguaje verbal hay un número bastante menor de los niños que tienen este núcleo descendido. Así que también nosotros por ese lado que tiene que ver con lo más cualitativo, nos sentimos ahí con un desafío de que este lenguaje claramente impactó en los resultados del IEA. Arriba dice entonces que el 90% casi de los niños y las niñas del jardín termina el 2014 en un nivel intermedio y final y se ven en los resultados de este año. Ahí poníamos con el equipo esta historia continúa. Ustedes se dan cuenta que allá arriba es el mismo espacio este año de ambiente de este patio techado, donde el proyecto de lenguaje, explosión de palabras, tiene su espacio ya tomado y posesionado, y con la incorporación este año de la educadora del nivel medio menor. Ella entonces también está trabajando esto con los chiquititos del nivel medio menor. Y abajo entonces como el rol de la profesional educadora de párvulo tiene que validar y potenciar a estas familias que nos llegan este nuevo año. Eso. Muchas gracias por escucharme. Ahí en ese lado de allá, contarles que como sello en la construcción de nuestro PI, de nuestra identidad, este año nuestro jardín tiene esta cara visible al mundo, ya así como Fundación Integra tiene un logo ahí distinto, nosotros creamos esto. El calerito es porque en la zona minera el tren calero pasaba todos los años, este tren ya no pasa más porque se vendió a la empresa privada, por lo tanto ya no tiene que llevar a la minera, hoy día se transporta de otra manera los materiales. Entonces nosotros nos llamamos el calerito por el tren calero, ¿ya? Y con esta construcción de PI, entonces esa es nuestra nueva imagen corporativa de jardín infantil. Y aquí ustedes van a encontrar con esta explosión de palabras un plotter que prepararon las agentes educativas con los ambientes, con los materiales, con la bolsa viajera y con todo lo que hacemos con los niños y las niñas y sus familias. Muchas gracias. Un gran aplauso.